Listo. Ahora sí funciona. Entonces, ahora voy a volverles a compartir las diapositivas y vamos a arrancar. Bueno, con este tema, el tema del documento soporte de pago de nómina electrónica. Ay, espérenme un segundo que es que tengo que hacer todo solita y entran muchas personas a la sala y les tengo que dar a admitir, entonces, bueno, como que me interrumpen. Disculpen por eso. Bueno, como les decía, vamos a revisar ese tema de lo que es el documento soporte de nómina electrónica establecido en la resolución 13 del año 2021. Bueno, como todos sabemos, en esta resolución 13 se estableció un calendario que inició en septiembre del año 2021 para los primeros grupos, más adelante lo vamos a revisar. Pero inicialmente arranquemos por revisar el tema de lo que es el ecosistema de facturación electrónica, porque más que mirar ese pedacito que es la nómina, ¿cierto? Tenemos que mirar es realmente el tema de el ecosistema como tal. ¿Por qué? Porque la intención y la idea de la administración tributaria es que cada vez se vayan adicionando más transacciones a este ecosistema de facturación electrónica con la finalidad de ¿qué? Pues con la finalidad de ellos poder realizar las liquidaciones de los impuestos. Como quedó establecido en la ley 2155 de 2021, la reforma, allá quedó establecido y quedó facultada la DIAN para poder hacer la facturación del impuesto de renta. Y esto solamente va a ser posible en el evento de ¿qué? De que ellos puedan tener el universo de las transacciones de las entidades. Si ellos no tienen la información, pues obviamente la liquidación que hagan pues no va a ser la más efectiva. Entonces la idea de lo que se tiene en el ecosistema de facturación electrónica es que cada vez más transacciones se vayan sumando a ella a fin de que la administración tributaria tenga el universo de todas las transacciones y pueda realizar esa liquidación del impuesto de renta y pueda realizar pues obviamente efectivamente esa facturación como quedó establecido en la norma. Entonces tenemos por acá en este ecosistema por un lado la factura de venta y entonces en el tema de la factura de venta tenemos las facturas electrónicas de venta y tenemos la factura de talonario de papel que coexiste con la factura electrónica de venta y coexiste en los eventos en que la factura electrónica, los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, el proveedor tecnológico, el facturador electrónico o el receptor, ¿cierto? Tengan algo que se está establecido en la norma como inconvenientes tecnológicos. Cuando tengamos inconvenientes tecnológicos, pues obviamente para eso está autorizada esa factura de talonario de papel, que es pues obviamente el documento que será válido en esos eventos, que obviamente también se tiene que transmitir electrónicamente, solo que no es en línea como la factura electrónica, sino que una vez se restablecen los servicios informáticos electrónicos o una vez el facturador electrónico supera su inconveniente tecnológico, tiene 48 horas para hacer la transmisión de estas facturas que fueron emitidas en talonario de papel. Para efectos del comprador, el comprador no tiene problema de poder recibir ese soporte y será válido para todos los efectos de deducciones, ¿cierto? En impuestos y como costos y gastos deducibles. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos en lo que tiene que ver con la factura electrónica de venta. Por acá coexistiendo también con la factura electrónica de venta está el documento, los documentos soportes electrónicos. Entonces, en ese momento ya tenemos la obligatoriedad, así no lo estemos transmitiendo electrónicamente, de elaborar el documento soporte de adquisiciones a no obligados a facturar. Entonces, esta fue una normatividad que empezó a regir a partir del 15 de agosto del año 2020. A partir de allá yo ya tengo que tener mi resolución y estar haciendo mis documentos soporte a todas esas operaciones que estoy realizando con no obligados a facturar. Entonces tengan en cuenta, y es una información importantísima el tema de que pues obviamente se lo estoy haciendo a las personas naturales, pero también hay otros actores a los que les debo realizar ese documento soporte, como lo son, por ejemplo, los gastos bancarios. A esos gastos bancarios, dado que los bancos no son obligados a facturar electrónicamente,
y que como está establecido en el tema de los documentos equivalentes, hay un extracto como documento equivalente, pero ese extracto es para otras entidades, ¿cierto? Las cooperativas, ¿cierto? Los fondos, esas entidades son las que su extracto es válido para el tema de la deducción de costos. Sin embargo, con el tema de los bancos, ellos son no obligados a facturar electrónicamente y como son no obligados, pues obviamente tenemos que hacer documento soporte para efectos de la deducción de esos gastos bancarios, de esos gastos por intereses. Entonces, bueno, esa es una información bastante importante y que de pronto no se había tenido en cuenta. ¿Por qué? Porque estaban establecidos acá como documento equivalente el extracto, ¿cierto? Sin embargo, pues obviamente hay una doctrina de la DIAN, una normatividad de la DIAN, un concepto, donde elevaron la pregunta y pues obviamente la DIAN respondió que efectivamente a estos gastos bancarios, a todo esto que tiene que ver pues con las deducciones que vayamos a solicitar, que tenga que ver con los bancos, pues les vamos a tener que hacer documento soporte. ¿A qué más le vamos a tener que hacer documento soporte? Pues a los servicios que adquirimos desde el extranjero también es una obligatoriedad de hacerles documento soporte y es muy de moda, por ejemplo, en las empresas que están haciendo publicidad, que tengamos esos gastos de esa publicidad que se paga en Facebook. Entonces, a todas esas facturas hay que hacerles documento soporte para que puedan ser deducibles del impuesto de renta. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Tenemos ahora que ya se acabó de adicionar en el año 2021 el documento soporte de pago de nómina electrónica, que es pues la razón por la que estamos acá, ¿cierto? Vamos a adicionar, se va a ir adicionando unos documentos de importación y los demás documentos relacionados, que estos últimos pues obviamente son los que seguirán en la lista de implementación como documentos electrónicos para que pues obviamente la DIAN vaya completando su universo de transacciones y pues obviamente pueda llevar a finalidad el tema de la liquidación del impuesto de renta. Se pensaría que de pronto no en el año 2023 puedan realizar pues con efectividad esa liquidación. Eso quedó sujeto a normatividad a partir de la fecha en la que la DIAN quedó establecido y autorizado que la DIAN iba a facturar, pero también quedó en la norma de que pues obviamente va a estar sujeto a unas fechas que ellos van a colocar. Y me imagino que esas fechas tendrán que coincidir con que ellos ya tengan el universo de las transacciones para poder liquidar ese impuesto. Tenemos por acá también en este ecosistema los documentos equivalentes. Los documentos equivalentes hasta el momento son 12. Algunos tienen deducibilidad, otros ya no. Tenemos el tiquete de máquina registradora con sistema POS. Y recordemos que a partir del 1 de noviembre del año 2020, este tiquete de máquina registradora del sistema POS dejó de tener una validez como soporte fiscal. Es decir, yo lo puedo tener, pero para mí va a ser un no deducible. Ya no tiene ninguna validez fiscal el tema de las facturas emitidas a través del sistema POS. Entonces, pues para tenerlo en cuenta, porque sin embargo en los reintegros de caja menor, en el día a día de las empresas, se sigue presentando que te siguen llevando soportes con este sistema POS y pues obviamente la claridad allí es que o pides la factura electrónica y en caso pues de que ya no la puedas solicitar, el costo o gasto se te va a convertir en no deducible. La boleta de ingreso a cine, el tiquete de transporte de pasajeros, el extracto expedido por sociedades financieras y fondos. Miren, acá dice sociedades financieras y fondos, no dice los bancos. Entonces, es por eso que, obviamente, si tengo créditos, si tengo cuentas con estas entidades, ese extracto me sirve. ¿Por qué? Porque ese extracto es un documento equivalente. Pero si yo lo que tengo ya es con el banco como tal, como no quedó establecido acá que los bancos también, entonces a esos costos y gastos les tengo que hacer documento soporte. Los tiquetes de billetes de transporte aéreo de pasajeros, los documentos de juegos localizados, la boleta o fracción o formulario de juegos de suerte y azar diferentes a los juegos localizados, el documento expedido para peajes, para cobro de peajes, el documento de operación de la bolsa de valores, el documento de operaciones de la bolsa agropecuaria,
El documento es pedido por las empresas de servicios públicos domiciliarios. Recordemos que las empresas de servicios públicos domiciliarios no son obligadas a facturar, pero mire que a diferencia, por ejemplo, de los bancos, como les digo, ellas sí, ese soporte que ellas emiten es un documento equivalente. Y ese documento equivalente, pues obviamente es válido como costo o deducción, dado que pues obviamente está establecido como tal en la resolución 42. La boleta de ingreso a espectáculos públicos. Entonces, pues aquí hay algunas que dependiendo pues de mi actividad tendrán relación de causalidad con el ingreso, porque no es solamente el tema de que yo tenga el documento que es, ¿cierto? El documento equivalente, sino también, pues previamente tengo que cumplir con las demás características de los costos y las deducciones. Entonces, que el pago haya sido bancarizado, que me cumpla con los artículos 107 y 108 del Estatuto Tributario, la relación de causalidad con el ingreso, la proporcionalidad, ¿cierto? Entonces, me tiene que cumplir con todo. Entonces, pues, habrá algunas cosas acá que, pues, uno mira y dice, bueno, pues, es que en una empresa la boleta de ingreso a cine, pues, definitivamente no va a tener relación de causalidad dependiendo en el sector en el que esté. ¿Listo? Y por acá, en la resolución, nos trae un documento equivalente electrónico. Este numeral 13 que está establecido en la resolución 42, y cuando uno va y de pronto lee un poquito más en el tema de del significado de ese documento equivalente electrónico, pues lo que nos está diciendo es que todos los anteriores se van a convertir en documentos electrónicos, entonces voy a tener que transmitirlos todos. Entonces, en el momento en que lo transmita todo, pues dejarán de ser como tal un documento equivalente y se convertirán en un documento equivalente electrónico, dado que dice que pues obviamente este documento equivalente electrónico podrá contener todos los anteriores en la lista. Entonces, pues obviamente, miren que esta es ya la lista que nosotros podemos ir mirando de todas las transacciones que se van a ir adicionando al ecosistema de facturación electrónica. Por último, tenemos acá el Radian. El Radian, bueno, pues es una plataforma nueva que la DIAN está estrenando. Es la plataforma en la que se va a llevar el registro, consulta y trazabilidad de las facturas electrónicas como título valor. Entonces, ¿también qué va a permitir? Pues aquí esto va a permitir, pues obviamente, llevar la trazabilidad de todas las facturas, pero les va a permitir también a las empresas realizar operaciones de factoring. Entonces, pues obviamente, como se ha visto, o de pronto como se ha vendido desde la parte de la administración tributaria, pues es como una medida que se puede utilizar para financiación de las pequeñas empresas. Entonces, bueno. Perdónenme que se me saltó la diapositiva. Eso es lo que tenemos en este ecosistema de facturación electrónica. Bueno, por acá ya me están haciendo preguntitas. Vamos a avanzar un poquito más y nos detenemos a revisar el tema de las preguntas que me están haciendo, ¿vale? Bueno. Tenemos por acá entonces la normatividad expedida en cuanto a lo que es pues todo el ecosistema de facturación electrónica. Tenemos pues lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario, el artículo 616-1, el artículo 771-2, el decreto 1625 del 2016, que es el DUR, ¿cierto? La resolución 42, que es la resolución de facturación electrónica. La resolución 12, que es una modificación de la resolución 42, la resolución 13, que pues obviamente es la que nos está estableciendo el documento soporte de pago de nómina electrónica, la resolución 15, que es la resolución que nos trajo el tema de toda la regularidad de lo que es el Radian. Esta resolución 37 es una resolución que hizo modificaciones a la resolución 13 en cuanto a lo que es 12 y 13 en cuanto a lo que es los plazos que inicialmente estaban establecidos para una fecha, bueno, se corrieron y bueno, con el tema del documento soporte tenemos que se ha corrido ya 3 veces, ¿cierto? Bueno, ¿y qué nos están regulando todas estas normas? Pues nos están regulando todo lo que son las operaciones de compra y venta de bienes y servicios, nos están regulando la factura electrónica como título valor, la administración de todos los eventos de la factura electrónica como título valor, que pues ya es lo que nos compete en cuanto a lo que es el Radian.
Bueno, tenemos por acá también, pues obviamente coexistiendo, como les decía hace un rato, en el ecosistema de facturación electrónica, pues las facturas de papel, que son las facturas de contingencia, tenemos todos esos documentos equivalentes electrónicos, tenemos el documento soporte de adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar, tenemos el documento soporte de pago y de nómina electrónica, tenemos el RADIAN. Y pues obviamente, ¿qué se está logrando con esto? Pues llevar un registro fiscal de compras y ventas y de todos los soportes de costos, gastos y deducciones, ¿cierto? Entonces se está llevando de alguna manera o se está completando un libro contable. Yo revisaba hace algunos meses cuando escribí un artículo que se llama Precisiones del ecosistema de facturación electrónica, lo pueden ver en la página de Global Contable. Y yo decía, bueno, es que nuestro futuro realmente es la contabilidad electrónica, ¿cierto? Y casualmente cuando a mí se me ocurrió, pues obviamente escribir ese artículo, pude leer un artículo del entonces director de facturación electrónica de la DIAN, el doctor Mario Márquez, y él decía que pues obviamente el libro electrónico era un regalo para contadores. Entonces, a eso le está apuntando la DIAN, a tener una contabilidad electrónica, y pues obviamente en esa medida cada vez más transacciones se van a ir adicionando. Por acá revisamos pues unos beneficios de cómo se vende el ecosistema de facturación electrónica, y pues obviamente el beneficio es que pues obviamente ya la administración tributaria pues obviamente tiene registro fiscal de todas las compras y de las ventas, que van a poder realizar devoluciones automáticas, ¿cierto? En declaraciones de renta, ya tienen los costos, ya tienen los gastos. Una automatización de los procesos en lo que es la administración tributaria, unos nuevos servicios que ya los estamos viendo, ¿cierto? En el tema de lo que es la DIAN, en el tema de declaraciones sugeridas, y de pronto en el tema de la renta, eso no cuadra tanto. Pero en el tema de las declaraciones de IVA, al menos los ingresos y el generado, eso está exacto. O sea que ya, pues obviamente, ellos van avanzando muchísimo más. Esperamos como un regalo para todos los contadores la disminución de información exógena, consultas de la información por terceros, la formalización empresarial, el acceso a nuevas fuentes de financiación, como les decía con el tema del RADIAN, interacción entre los usuarios, los clientes, los empresarios, la DIAN, los empleados, dado que pues obviamente ya el tema de automatizar los procesos se está llevando pues obviamente a que haya mayor interacción, ¿cierto? Por ejemplo, ya en la mayoría de las empresas se implementó la nómina electrónica, entonces ya tenemos que, por ejemplo, al empleado ya le está llegando su soporte de pago en línea, le está llegando al correo, entonces ha permitido mayor interacción. Y pues obviamente esto va a permitir pues una toma de decisiones en tiempo real, que es lo que realmente más enfocado al tema desde la administración tributaria. Desde ese punto de vista también tenemos que tener en cuenta que como contribuyentes, pues obviamente tenemos que mejorar nuestros procesos también, dado que pues en este momento la DIAN está dando pasos agigantados en sus procesos de fiscalización. Antes el mecanismo que tenía la DIAN era la información exógena, y la información exógena la recibían prácticamente un año después, o sea, se acababa el año y pues como en junio que ya se terminaba de reportar, ahí era cuando ya tenían la información para ellos empezar a fiscalizar, ¿cierto? Empezar a hacer sus procesos de fiscalización. Estamos hablando que ahora ellos tienen la información en tiempo real. Entonces, eso les va a permitir, pues obviamente, que sus procesos de fiscalización sean mucho más eficientes, y no solamente con el tema de la DIAN, también con el tema de lo que es la UGPP, porque, por ejemplo, una vez entre en vigencia lo que es el documento soporte de operaciones con no obligados a facturar, pues allí van a tener una información de primera mano y oportuna para empezar a fiscalizar los aportes de los independientes. Entonces, pues obviamente eso va más direccionado allá que en el tema del costo de la deducción, y que obviamente estamos hablando que al siguiente mes ellos ya pueden arrancar su proceso de fiscalización. Entonces,
También dentro de las entidades tenemos que hacer nuestros procesos, reevaluar nuestros procesos y hacerlos más eficientes. De manera que disminuyamos los riesgos que tenemos a la hora de ir a hacer la transmisión de la información. Hay que invertir pues en capacitación, hay que invertir pues en automatización de procesos, como les digo. Bueno, ¿qué más tengo para contarles? De pronto de esto que les estoy hablando un poquito en el tema de lo que es la información que reportamos a la DIAN y la importancia que tiene, les voy a comentar un caso que estuve pues analizando con una colega el día de hoy y ella me decía, mira, es que una de las entidades que yo asesoro le pasó esta situación. La persona que estaba haciendo la facturación se equivocó, metió unos cuantos ceros de más y mandó una factura electrónica por 700 millones de pesos. Una persona natural, ¿cierto? Bueno, efectivamente, pues el cliente le dijo, no, mira, esa factura está mala, no te la voy a recibir. Entonces ella se dio cuenta, hizo efectivamente la nota crédito. Pero ¿qué pasa? Que por ejemplo, si vamos a analizar, estamos hablando de que se subió el tema de los ingresos, porque ella igual va a tener que reportar los ingresos y va a tener que reportar las devoluciones. Entonces, si va a tener una empresa pequeña, una persona natural con una empresa pequeña que no supera los 500 millones de pesos, pues no está obligada a hacer reporte de información exógena. Entonces, es posible que, dada este error que se cometió y que ella va a tener que reportar en su declaración de renta, en su declaración de IVA, esos ingresos de 700 millones, así en el siguiente renglón reporte la devolución, pues es muy probable que quede obligada a reportar información exógena. Entonces, miren de pronto el tema del cuidado que se tiene que tener a la hora de ir a reportar esta información, así como de pronto nosotros la tenemos a la hora de hacer un reporte de información exógena, es que cuando yo hago una factura estoy reportando una exógena, entonces tendría que tener la misma importancia y pues obviamente tendría que delegar en personas que obviamente tengan la debida prudencia a la hora de ir a hacer su labor. Y pues obviamente que estén capacitadas, todas esas situaciones. Entonces, bueno, es una recomendación para que ustedes vayan y lo analicen en sus entidades. Revisemos ya de pronto de lo que trae la norma en cuanto a lo que es ya directamente el documento soporte de pago de nómina electrónica, las notas de ajuste del documento soporte de pago de nómina electrónica y su generación, transmisión y validación. Entonces, esto es lo que nos trae básicamente la norma, el documento soporte de pago, que pues obviamente es el sistema de facturación, el ecosistema de facturación electrónica aplicado a la nómina. Van a haber unas notas de ajuste también, que esas notas de ajuste, pues yo no tengo que esperar hasta el siguiente mes para transmitir la nota de ajuste. La nota de ajuste la tengo que transmitir pues en el momento en que yo identifico que efectivamente es necesario realizar esa nota de ajuste. La obligatoriedad de la transmisión es obligatoria y es obligatoria una vez tú caíste en el calendario. Entonces, pues obviamente allá está establecido de acuerdo al número de empleados, unos grupos, y obviamente a partir de allí, pues está tu obligatoriedad como entidad de ir a transmitir la nómina electrónica. El tema de la transmisión es que si yo la transmito, pues obviamente eso me va a dar lugar a los costos y las deducciones en renta, y si yo no la transmito, pues obviamente mi castigo va a ser que no me voy a poder llevar deducible esa nómina que no está transmitida. Bueno, y por el otro lado tenemos una periodicidad, entonces en esa periodicidad pues, nos están diciendo que va a ser de forma mensual. Independiente de cómo yo pague la nómina, yo puedo pagar la nómina quincenal, la puedo pagar mensual. Incluso hay unas entidades, una chica me preguntaba un día en uno de estos eventos que ellos pagaban la nómina semanal porque era una nómina de una empresa de construcción. Entonces, independiente de cómo yo la pague, pues yo lo que tengo que hacer es, o mi software contable, mi herramienta tecnológica me permitirá hacer la consolidación de esa nómina para yo poderla transmitir de forma mensual.
Por acá tenemos los obligados, y bueno, en el tema de los obligados, entonces, ¿quiénes estarán obligados a transmitir la nómina electrónica? Entonces, dice que, pues, para efectos de lo que es la validación son aquellos contribuyentes que realizan pagos o abonos en cuenta que se derivan de una relación laboral o legal y reglamentaria, y por los pagos a pensionados a su cargo que requieran soportar costos y deducciones. Entonces, por ejemplo, los contribuyentes del régimen simple. Los contribuyentes del régimen simple, pues hasta lo que se sabe en la norma, o al menos no le han establecido todavía la obligatoriedad, no tienen que realizar la transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica, dado que ellos están haciendo una tributación con base en el ingreso y pues obviamente no necesitan soportar costos y deducciones. Pero todos aquellos, ya sean personas jurídicas o personas naturales que quieran soportar los costos y deducciones, pues van a tener que hacer la transmisión del documento soporte de pago de nómina electrónica, así tengan un solo empleado. Si pretenden que esos pagos que le realizan a ese empleado sean deducibles en su impuesto de renta, pues obviamente la tienen que transmitir. Bueno, continuemos. Vamos a ver un poquito de las preguntas que me han hecho por aquí para ir adelantando. Denme un segundo, yo voy a devolverme. Bueno, por acá hay saluditos. Nidia me dice que está desde Bogotá. Saludos para todos. Bueno, sí, chévere. Escríbanme de dónde se conectan, ¿vale? Y ahora yo lo reviso y bueno, les mando saluditos. Bueno, por acá saludan, todos saludan. Bueno, por acá me dice la doctrina de la DIAN para los pagos bancarios, Jenny Cabrera. Dale, Jenny, yo ahora se las paso yo ahora se las dejamos en las memorias del evento y allí pues obviamente para que lo puedan ir y descargar. Bueno, por allá hay una persona que tiene problemas técnicos. Bueno, el WhatsApp del grupo lo pegamos al inicio, Xiomara, para que lo revises. Bueno, si no, ahora yo trato de volver a pegarlo. Me preguntan nuevamente el concepto que indique los gastos bancarios. Sí, señora. Yo silencio los micrófonos porque interrumpen. Bueno, voy a seguir leyendo los mensajes. Me dice por acá que qué clase de contratos se deben reportar en nómina electrónica. El sistema contable SIGO me indica que los contratos por obra y labor no se pueden reportar. Bueno, el tema es que si eso es una relación, la norma, mira lo que te está diciendo, lo que acabamos de leer. Allá te está diciendo una relación laboral, legal y reglamentaria. Si el contrato de obra o labor es un contrato laboral en el que tú estás pagando seguridad social, estás liquidando prestaciones sociales, pues obviamente se tiene que poder reportar. Ahora, sí, pues obviamente la casa de software te está dando otra indicación, pues pídeles a ellos los respectivos soportes, diles que en qué parte de la norma está establecido que pues este tipo de contratos no se deben reportar, porque es que un contrato obra-labor es una modalidad de acuerdo pues a lo que lo diferencia de pronto del contrato fijo, del contrato a término indefinido, es que pues obviamente tiene una cláusula de que no hay una sanción, por decirlo de alguna manera, o sea, no hay una indemnización, porque pues obviamente se deriva de una labor contratada. Cuando se termina la labor, pues obviamente se termina el contrato. Sin embargo, el contrato de obra-labor es un contrato laboral que pues obviamente cumple con todas las características de la relación laboral, legal y reglamentaria de la que habla la norma, la resolución 13, y pues obviamente si te están diciendo pues algo en contrario tendrán que soportarlo con la debida normatividad, que pues obviamente en el caso de que te la compartan sería pues bastante productivo que la analicemos, ¿vale?
Bueno, me están reportando que están conectados desde Itagüí, desde Medellín, desde Santander de Quilichao. Ya te informamos dónde dejamos las memorias, ¿vale? O si no, se las mandamos por el grupo. Desde Barranquilla, alguien me escribió una preguntita por aquí. ¿Están obligados a transmitir nómina electrónica las personas declarantes de renta no obligadas a tener contabilidad? Bueno, mira, Sirley, en ese evento, si esa persona pretende llevar como deducción a su declaración de renta esos pagos que ellos realicen por concepto de nómina, sí tiene que transmitirla. ¿Cuál es el tema ahí? El tema con las personas naturales, ¿cierto? Que no están obligadas a llevar contabilidad. El tema es que para poder hacer transmisión de nómina electrónica se tienen que convertir en facturadores electrónicos. Entonces, ahí pues hay una cuestión de fondo, porque si no son facturadores electrónicos y hasta el momento están emitiendo su documento soporte, pues para poder hacer la transmisión de esa nómina tienen que convertirse en facturadores electrónicos. Pero la respuesta es sí, efectivamente estaría obligado. Bueno, esas son las preguntitas que teníamos por acá. Vamos a continuar. Entonces, bueno, hay alguien más que me está escribiendo por acá. Bueno. Vamos a revisar entonces qué con lo que continúa pues acá nuestra presentación. Se conectan muchas personas y me interrumpen. Bueno, ¿cuáles son los sujetos obligados a generar y transmitir el documento? Pues ya lo vimos en la diapositiva anterior que nos decía que todos los que pretendan, pues obviamente llevarse los pagos de nómina como costo de deducción. Entonces, ¿quiénes son esos? Para poderlos identificar, los contribuyentes del impuesto de renta, ¿cierto? A ellos son a los que les interesan los costos en las deducciones. Quienes realicen pagos o abonos en cuenta de una relación laboral, legal y reglamentaria, ¿cierto? Que requieran soportar costos y deducciones, y además, pues obviamente, como les decía anteriormente, cuando les hablé de los documentos equivalentes, no es solamente que yo cumpla con el documento soporte de nómina electrónica, también la deducción tiene que cumplirme con los demás requisitos, que los pagos deben estar bancarizados, ¿cierto? Que me deben cumplir con el artículo 207 y 108 del Estatuto Tributario, que tienen que tener una relación de causalidad con el ingreso. Porque, ¿qué pasa? O que es común de pronto en las pymes. Es común en las pymes que tienen en la nómina una cantidad de personas que uno jamás ve por la empresa, ¿cierto? Entonces está la esposa del dueño, el hijo del dueño, todos esos son empleados de nómina, pero ¿será que eso sí tiene relación de causalidad con el ingreso? Si ellos no van, si ellos no ejecutan alguna actividad. Ahora, si las personas están trabajando en la empresa y ejercen una función, pues plenamente válido. Pero de las situaciones que se presentan en las empresas es que pues generalmente son personas que nunca van por la empresa, ¿cierto? Entonces ahí no habría cumplimiento de esa relación de causalidad. Entonces pues obviamente no es el tema de que yo transmita la nómina, es que tiene que cumplir con los demás requisitos para que pues obviamente se pueda acceder a la deducción. Bueno, acá tenemos un poco de lo que es el contenido, que es lo que tiene que llevar este documento soporte para que ustedes lo puedan validar en el tema de lo que les está generando su herramienta tecnológica, lo que se está enviando efectivamente a la DIAN. Entonces dice que debe contener los apellidos, nombre y razón social del obligado a transmitir la nómina electrónica del facturador electrónico, porque como les digo, si ustedes quieren transmitir nómina electrónica, se tienen que convertir en facturadores electrónicos. Apellido, nombre y razón social del beneficiario del pago, es decir, del empleado, el código único de documento soporte de pago de nómina electrónica, debe llevar una numeración consecutiva interna, que pues obviamente te la dará tu herramienta tecnológica. El contenido de los valores de los conceptos que corresponde el valor del devengo, el contenido de los conceptos y los valores que corresponde el valor del deducido, ¿listo? Nada extraño a lo que nosotros tenemos en nuestra nómina. El valor de la diferencia entre el devengo y el deducido, pues que obviamente es lo que da el pago.
el contenido, todo el contenido del anexo técnico de la resolución 13 de 2021, el medio de pago, la fecha y hora de la generación, la firma del sujeto obligado, es decir, la firma electrónica, que sirve la misma que utilizamos para facturación electrónica. Apellido, nombre y razón social y NID del proveedor tecnológico y la identificación del software. Y estar denominado, ese es el número 1, ¿cierto? Yo arranqué desde el 2, pero el número 1 es estar denominado como documento soporte de pago de nómina electrónica. Estos son pues los 13 requisitos que debe contener ese soporte. Y que a veces uno no tiene tanto cuidado porque uno asume que pues ya el tema de lo que es la herramienta tecnológica debe contener todo esto, pero a mí me ha pasado que cuando uno va a revisar ese documento, cómo se genera, pues le falta una cosa o le sobra la otra. Entonces es importante que ustedes puedan ir y realizar esa validación. Tenemos acá establecido un calendario de implementación, ¿cierto? Entonces tenemos unos obligados de acuerdo al número de empleados. Tenemos un plazo para nuevas entidades y un plazo para no obligados a facturar electrónicamente. Entonces, revisemos acá este calendario. Entonces acá, como les decía, estarán establecidos estos grupos. Y la fecha de habilitación en la que ya pues obviamente quedó disponible el anexo técnico y que las empresas podían empezar a hacer la implementación de su nómina electrónica fue el 18 de agosto del 2021. La fecha máxima para empezar, entonces de acuerdo a esos grupos, para empezar la transmisión de la nómina electrónica, entonces arrancó con ese grupo 1, que eran los empleadores que tenían más de 250 empleados, a partir del 1 de septiembre del año 2021. Estas entidades reportaron los primeros días del mes de octubre, porque recordemos que estamos reportando nómina electrónica mes vencido. Los que fueron de grupo 2, el 1 de octubre, que se transmitió los primeros 10 días del mes de noviembre, los empleadores que tenían entre 101 y 250 trabajadores, el grupo 3, que transmitió a partir del 1 de noviembre del 2021, ¿cierto? Que tenían entre 11 y 100 trabajadores, y el último, que en este momento pues está como en stand-by, ¿cierto? Que es el grupo 4, que son los empleadores que tienen entre 1 y 10 trabajadores. ¿Qué pasó con ellos? Ellos debieron haber transmitido a partir del 1 de diciembre, los primeros 10 días de enero. Pero fue establecida la resolución 167, ¿cierto? Y en esta resolución lo que se dijo fue que iban a dar un plazo más, ¿cierto? Hasta los primeros 10 días de marzo del año 2022 para transmitir qué meses. No es que yo vaya a transmitir en marzo la de febrero, no. Yo tengo que transmitir diciembre, enero y febrero hasta los primeros 10 días de marzo. Entonces, ¿qué pasa? Que pues yo no me puedo esperar hasta allá porque igual voy a tener que transmitir los 3 meses. Entonces, lo ideal es que arranquen ya haciendo pues obviamente el proceso de implementación y que pues obviamente adelanten y no dejen allá esa parte. ¿Qué pasa? Que todavía no está, no ha salido la versión de la solución gratuita de la DIAN, así como está establecida para factura electrónica. Supongo que por eso será el tema del plazo que dieron, pero si usted no va a utilizar esa solución gratuita, o lo que va a hacer es que lo va a hacer a través de otras plataformas o a través de los software contables, ¿cierto? Entonces usted puede arrancar ya. Si ustedes están en esas empresas pequeñitas de 1 a 10 trabajadores, hay algunas soluciones. Esto no es publicidad política pagada, ¿cierto? Simplemente se los estoy dando como un tips, una solución para ustedes, y es a través de los operadores de planilla de seguridad social. Personalmente con aportes en línea trabajé una entidad pequeñita que tiene como 11 trabajadores, y esa plataforma, lo único es que les recomiendo háganlo con bastante tiempo porque ellos se demoran bastante en autorizar, bastante en generarte los usuarios, bastante en mandarte las plantillas. Entonces háganlo con tiempo, pero es una solución bastante económica y bastante fácil de utilizar porque ellos te mandan solo unas plantillas que tú las diligencias en Excel y
se suben y así haces la transmisión. Entonces, esto es una solución para las pequeñas empresas que de pronto no tienen la estructura de un software contable con nómina electrónica, dado que pues obviamente se dispararon los precios de estos productos. Entonces, bueno, esa es una posible solución que les puedo dar para este tipo de entidades que son pequeñitas y que pues obviamente pueden hacer la transmisión para allí, si no van a esperar la solución gratuita de la DIAN, ¿no? Porque también es que hay unas entidades que están esperando esa solución gratuita y pues por eso es que no se ha podido arrancar, o por eso también pues irá el tema del plazo adicional que otorgaron. También el calendario de implementación permanente, que es el calendario que le aplica a las nuevas entidades que se constituyan. Entonces, cuando se constituyan tendrán 2 meses para implementar la nómina electrónica. Entonces, eso funciona igual que como está funcionando para facturación electrónica, pero miren, realmente el tema acá es que con el tema de facturación electrónica, sobre todo, es que el medio los obliga. ¿Por qué? Porque pues, obviamente nadie te va a querer recibir una factura que no va a tener validez, como costo o deducción. Entonces, pues realmente prácticamente las empresas se crean y pues obviamente están obligadas a inmediatamente hacer la implementación de su nómina electrónica para que pues obviamente sus compradores tengan la tranquilidad de que se les va a emitir su factura electrónica. Lo mismo pasa con la nómina. A pesar de que la normatividad está estableciendo que 2 meses tienen de plazo para hacer la implementación. Y por acá hay otros, un calendario para no obligados a facturar electrónicamente, ¿cierto? Que irá desde el 31 de marzo del 2022, la habilitación, y tendrán que empezar a transmitir el 31 de mayo del 2022. Bueno, esto es lo que tiene que ver con el calendario. Y como les decía, este último grupo pues está establecido que podrá empezar la transmisión a partir de marzo del año 2022. Hay un plazo establecido para el cumplimiento periódico de la transmisión del documento soporte pago de nómina electrónica. Entonces nos dice primero pues que obviamente esa periodicidad es mensual y que se tendrá que hacer los primeros 10 días del mes siguiente que corresponde al pago. Con esto, inicialmente pues hubo bastante confusión, porque entonces unos autores decían, venga, es que son 10 días y esos 10 días son 10 días calendario. Entonces, bueno, yo tenía hasta el 10 de cada mes para transmitir. Luego salieron a decir, bueno, venga, es que no, son 10 días hábiles porque está establecida una doctrina de la DIAN de que si la norma no especifica si son hábiles, entonces se van a tomar como hábiles. Y eso es lo que está rigiendo hasta este momento, que ya está establecida una doctrina de la DIAN de que si la norma como tal no te establece que son hábiles, son calendarios, son hábiles, pues obviamente se van a tomar como hábiles. Entonces realmente vas teniendo como hasta el 15 de cada mes para poder hacer la transmisión. Entonces, bueno, claridad sobre esa parte. Tenemos por acá el tema de que también, así como están para, discúlpenme que tengo como un inconveniente acá, venga, yo les vuelvo a compartir. Bueno, unos inconvenientes tecnológicos, así como existen en facturación electrónica, también están para nómina electrónica. Entonces tenemos unos inconvenientes tecnológicos que se presentan por falla en los servicios informáticos electrónicos de la DIAN, y también tenemos unos que se presentan pues con el obligado a reportar la nómina electrónica. Entonces, en ambos casos, una vez se superen los inconvenientes, se restauren los servicios informáticos de la DIAN, o el reportador, o sea, perdón, estoy hablando mal, el contribuyente supere su inconveniente tecnológico, pues tendrán 48 horas para hacer la transmisión de este documento soporte de pago de nómina electrónica. Bueno, tenemos por acá la aplicación de las normas que regulan como soporte de costos y gastos hasta la entrada en vigencia de la resolución. Entonces, ¿cómo va a operar 2021?
2021 va a operar, que pues obviamente tendrá validez como costo de deducción la nómina. Por ejemplo, si nos vamos a ubicar en ese grupo 1, que son los que tienen más de 250 trabajadores, ¿cierto? Los empleadores que tienen más de 250 trabajadores, nos vamos a ubicar que la obligatoriedad para ellos fue hasta a partir del 1 de septiembre. Entonces estamos hablando que con el sistema anterior, que era simplemente contabiliza y deduzca, ¿cierto? Ah, bueno, y obviamente cumpla con lo demás, el pago de seguridad social, el pago de los parafiscales, ¿cierto? Hasta allí la deducción, o sea que hasta el 30 de agosto del año 2021, su deducción iba con el método tradicional. Y a partir del 1 de septiembre del año 2021, pues obviamente las deducciones serán las que haya reportado en su documento soporte de pago de nómina electrónica. Entonces hay que tener en cuenta también que pues esta parte ya se dividió en lo que era antes y lo que es ahora. Entonces básicamente hablamos que hasta la entrada en vigencia, hasta que yo caí en el calendario, ¿cierto? Yo puedo deducirme mis costos y gastos con el sistema anterior y una vez entra en vigencia el calendario, entonces será lo que yo transmita en el documento soporte de pago de nómina electrónica. Bueno, Marisol, me estás preguntando algo que tengo un poquito más adelante, ¿vale? Ya vamos para allá. Bueno. ¿Qué más les tengo acá? Bueno, unos tips de cómo implementar la nómina electrónica. Vamos a revisar las preguntitas que hayan desde la última vez que leí. Bueno. Bueno, acá nos dice una preguntita que me hace Marisol y me dice que una persona no responsable de IVA y no obligada a facturar, pero sin embargo sus servicios los factura electrónicamente. Ella es facturadora electrónica voluntaria. Esta persona cuando le compra servicios, ¿le debo expedir documento de soporte? No, no le debes expedir documento de soporte porque a pesar de que ella no está obligada a facturar, ella ya está facturando electrónicamente. Entonces la factura electrónica ya para ti es el soporte. Entonces no le debes emitir pues un documento de soporte porque ella ya te está pasando la factura electrónica. Bueno, me está diciendo que sí es cierto que el documento soporte exige los 2 apellidos. Sí, efectivamente el documento de soporte te está exigiendo el nombre completo. Y si tiene un solo apellido, bueno, ya esas son validaciones y son casos especiales. Yo les voy a contar un caso que me pasó a mí en una entidad. Casualmente el apellido de la persona era Victoria. Entonces ella llamaba, bueno, por decirles algo, ella se llamaba María Victoria. Victoria era su apellido, no su nombre. Ella tenía un nombre compuesto, Luz María Victoria. Entonces, Luz María eran sus 2 nombres y Victoria era su primer apellido. Y el sistema me rechazaba, no me le generaba, no se me iba, porque me decía que no cumplía. No cumplía porque allí debía ir un apellido y no un nombre. Nosotros lo que hicimos fue en ese momento validar la información nuevamente, hablamos con la casa de software, realmente desde allá nos solucionaron ese problema porque efectivamente inicialmente nosotros transmitíamos y el sistema no nos validaba, nos decía que allí debía ir un apellido y no un nombre. Entonces, puede ser lo mismo que te esté pasando a ti, Delia, y pues obviamente en mi caso se arregló desde el proveedor tecnológico, entonces puedes revisar de pronto si esa parte te aplica a ti. Y si no, pues obviamente elevar una petición a la DIAN que dé claridad acerca de esto, pero yo te aseguro que como en mi caso se solucionará a través de proveedor tecnológico porque esas son reglas de validación que está colocando el anexo técnico. Son reglas, pero pues obviamente esas reglas
Hay algunas excepciones en las que efectivamente algunas personas tienen un solo apellido. Me pregunta Jenny si los días son hábiles. Sí, efectivamente, Jenny, a pesar de que en la norma no está establecido, porque la norma dice los 10 primeros días de cada mes, ¿cierto? Por doctrina de la DIAN, por concepto de la DIAN, está establecido de que si efectivamente la norma no aclara si los días son calendarios o hábiles, se van a tomar como hábiles. Una, pero la provisión de prestaciones sociales para el año 2022 se debe reportar de manera mensual. No, Lady, efectivamente no. La provisión como tal no. Ya les voy a dar claridad con el tema de qué es de las cesantías y los intereses, qué es realmente lo que se tenía que reportar o lo que no se tenía que reportar. Bueno, hay posiciones encontradas referente a eso, pero efectivamente las provisiones como tal no. Si una empresa tiene empleados por prestación de servicio, deben reportar. Realmente, si son por prestaciones de servicio, pues no son empleados, ¿cierto? Entonces, pues ya lo que les tendrías que estar haciendo deben ser contratistas, y a esos contratistas lo que tienes que estarles haciendo es el documento soporte de operaciones con no obligados a facturar. Con eso es que deberías estar, pues obviamente, validando, Diana, esa información de esos prestadores de servicio, pero realmente si los tienes así no son empleados y obviamente no los tienes que reportar en nómina electrónica. Bueno, acá está la pregunta de la consolidación. Bueno, ya vamos para allá, en un segundito. ¿Listo? Bueno, acá, si ustedes no han hecho la implementación todavía, y porque son de ese último grupo pequeñito, ¿cierto? O si apenas van a arrancar una empresa y todo eso, pues bueno, acá les he traído pues como unos tips para arrancar con ese ciclo de implementación de la nómina electrónica. Entonces, inicialmente los invito a hacer un análisis de la situación actual, de cómo está la empresa. Entonces, ¿tiene software, no tiene software? A nivel contractual, el tema de los pagos, porque es claro que en algunas entidades, pues obviamente tenían algunos manejos de la nómina, pagos no salariales. Entonces, toda esa parte es preciso que se vaya y se revise al interior de cada una de las entidades. ¿A fin de qué? Pues a fin de poder de pronto corregir inconsistencias que tengamos y que pues obviamente se puedan evidenciar más fácilmente con la transmisión de estos documentos soporte de pago de nómina electrónica. Entonces pues hay que ir a validar desde esa parte contractual, que no necesariamente la tenemos que hacer nosotros como contadores, es pues que revisen su tema salarial, cómo lo están manejando, ¿cierto? Y más que todo, pues con esos otros pagos, no tienen nada que ver con salario y todas esas cosas, sino con esos otros pagos que a veces se le hacen a los empleados y que pues obviamente pueden llevar a que la empresa incurra pues en unos reportes cerrados o en unos reportes demasiado evidentes, ¿cierto? Entonces, pues como que atraigan la fiscalización. Revisión del software y los parámetros. Entonces yo ya tengo un software, ir a revisar todos esos parámetros, cómo están, a qué cuenta están contabilizando, porque es muy común que a veces no estén bien parametrizados. Entonces ir a revisar toda esa parte de la parametrización. Ahora, si me toca arrancar nuevo el software, pues obviamente ser bastante cuidadoso en el tema de la parametrización, que se siente pues una persona con el conocimiento a realizar esa labor, o al menos auditarla, ¿cierto? Revisar el anexo técnico de la DIAN, ¿cierto? Revisar cuáles son sus requerimientos en el XML, las recomendaciones de codificación a utilizar, analizar todo lo que es ese ambiente de prueba, evaluar los riesgos, ¿cierto? Identificar dentro de las nóminas todos aquellos factores que pueden generar riesgo y los cuales serían, pues obviamente, los actores de las posibles sanciones. Entonces, pues obviamente, evaluar todos esos riesgos a fin de que, pues a fin de que podamos implementar soluciones que nos permitan mitigarlos de alguna manera. Y pues obviamente ya lo que es en el tema del ambiente de prueba, pues identificar ese ambiente de prueba y la transmisión, conciliar los formatos, establecer cómo se va a realizar la conciliación entre lo que es la nómina electrónica versus la contabilidad, porque efectivamente nos tiene que quedar una evidencia, y revisar el tema de lo que es la protección de datos personales, porque pues obviamente esa es
una causal que se le tiene que ir a adicionar allí a esa autorización que me da el empleado con referencia a sus datos personales, dado que pues obviamente ya son susceptibles de esta transmisión y pues obviamente eso se hace con obligatoriedad, entonces hay que ir y hacer una actualización de esa información que ya él me ha autorizado con alguna anterioridad. Bueno, entonces, ¿cómo implementarla? Entonces, pues obviamente identificar la fecha de inicio, eso era lo que teníamos que hacer, ¿cierto? Revisar cuál es el calendario establecido, el número de empleados de la empresa, identificar a partir de cuándo me toca. Revisar el software de nómina, como les decía, si ya está implementado, si está por implementar, generar una comunicación a la gerencia acerca del calendario y la nueva obligatoriedad, y establecer un cronograma claro para la implementación. Ese cronograma, ¿qué puede contener? Pues lo primero que debe contener es la actualización de los datos de los empleados, porque pues, obviamente los necesitamos y necesitamos tener, y a veces hay empresas en las que los empleados llevan muchos años, entonces pues obviamente se han trasladado 20 veces de casa y pues ya la última dirección que tenemos no es. Entonces, actualizar esos datos, ¿cierto? Consta de dos partes. Primero, recolectar la información y después disponer de un recurso para que, pues, obviamente, se haga la actualización en el sistema. Solicitar la implementación del software si no se tiene, ¿cierto? Arrancar con toda esa parte. Ahora, si ya se tiene, pues obviamente hay que hacer una revisión de todo lo que es la parametrización, y cada uno de estos pasos, pues obviamente, si se espera hacer pues de manera eficiente, tiene que tener amarrado unos recursos que van a ser necesarios en cada uno de estos pasos. La actualización del software, establecimiento de los nuevos parámetros que necesite el sistema, auditoría si ya está parametrizado, ¿cierto? También hay que destinar recursos, pues obviamente para que una persona idónea vaya y nos ayude con esas actividades. Una capacitación al personal, esto es pues de alguna manera un paso que no se puede dejar de realizar. ¿Por qué? Por lo que les decía, ¿se acuerdan del ejemplo que les puse de la factura de los 700 millones? Pues acá también puede suceder de que hagan un proceso incorrecto y que ese proceso incorrecto pues termine metiendo en lío a la empresa. Entonces mi recomendación es que el personal debe estar capacitado en lo que es el funcionamiento del programa, en la creación correcta de terceros, porque es donde más riesgo existe, tanto en facturación electrónica como en nómina electrónica, ¿cierto? Y también a mí, desde mi punto de vista, me parece que estas personas también deben conocer el régimen sancionatorio de la DIAN aplicable a la emisión de información incorrecta. Eso es como para generar conciencia en la gente. Generalmente cuando yo doy estas capacitaciones en las empresas, pues soy muy enfática en que la gente conozca también cuáles son los riesgos que se asumen. Tenemos esta resolución 151, que de la que les había hablado, que es la que está otorgando un plazo especial para la generación de la nómina electrónica, ¿cierto? Para los empleadores que tengan entre 1 y 10 trabajadores. Y pues obviamente lo que está diciendo es que los meses de diciembre, enero y febrero se van a poder transmitir hasta los 10 primeros días de marzo del año 2022. Y recordemos que como la norma no dice expresamente que si son hábiles o son calendario, pues van a ser hábiles. Ahora, tenemos por acá esto que fue pues bastante polémico, ¿cierto? En el mes de enero, las primeras semanas, y era lo que tenía que ver con este concepto. En este concepto, pues la consulta que se le elevó a la DIAN fue si se debían transmitir o no se debían transmitir las cesantías y los intereses de cesantía. Entonces, pues la DIAN, haciendo pues como todo un recorrido de normas, ¿cierto? El concepto es bastante largo, yo los invito a que se lo lean. Termina sacando esta conclusión y dice que sí se deben reportar las cesantías y los intereses de cesantía, pues obviamente basados en atender el concepto del devengo. Entonces, es decir que pues obviamente las cesantías consolidadas y los intereses consolidados a diciembre 31, ojo, no las provisiones, las cesantías consolidadas, los intereses consolidados, se debían transmitir en la nómina de diciembre. Esto causó bastante polémica.
tenemos muchísimas opiniones de personas que son bastante estudiosas de la norma, de personas pues con un recorrido en lo que es el estudio de las normas, ¿cierto? Con bastante reconocimiento en el mundo empresarial. Y todas esas, pues obviamente tienen algunas opiniones en contrario. ¿Por qué? Porque hay quien salió a decir, listo, no hay que reportarlas. Y algunas casas de software salieron a decir eso también, salieron a decir que no hay que reportarlas porque eso es con el pago y que la resolución 13 dice que lo que se debe reportar es lo pagado. Y pues uno se va a pensar desde la lógica, pues sí, efectivamente uno lo que debería estar reportando es lo pagado, ¿cierto? Ahora, también desde mi punto de vista, las casas de software más que todo, ¿cierto? Quienes salieron a decir que de pronto no había que reportarlas, lo hicieron más orientados en que no estaban preparados, en que no habían hecho los desarrollos suficientes para poder hacer este reporte y por eso pues obviamente tuvieron que acogerse desde el concepto de que no había que reportarlas. Ahora, hay otras casas de software que sí hicieron el desarrollo, que sí se dieron cuenta que este concepto era desde octubre, ¿cierto? Y no lo vinieron a descubrir ahora en enero, y que esas casas de software salieron y emitieron su comunicado diciendo, bueno, mire, es que según el concepto 9124-16 de octubre del 2021, esto hay que transmitirlo con el devengo, entonces, mire, nosotros hicimos el desarrollo y tiene que transmitirlo de esta manera. ¿Pero por qué? Porque ellos de alguna manera ya tenían el desarrollo y pues obviamente estaban cumpliendo con lo establecido en esta normatividad. Otra gente más estudiosa de toda la información que yo pude leer, a la que tuve acceso, ¿cierto? Dijo, no, miren, es que esto es un concepto. Los conceptos son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios de la DIAN, ¿cierto? Solamente para ellos. Y aparte de eso, es que si nosotros nos analizamos el tema de lo que es la jerarquía de las normas, la pirámide de Kelsen, la famosa pirámide de Kelsen, ¿cierto? Pues lo que está establecido es que pues un concepto no puede estar por encima de una resolución, ni me puede ir a modificar lo que me está diciendo una resolución. Entonces, pues obviamente si lo vemos por el tema de la jerarquía de las normas, pues obviamente uno dice, bueno, no aplica. Sin embargo, pues, ¿qué miramos acá? Que pues obviamente el concepto es muy claro y nos está diciendo, sí, repórtelo con el devengo, sí lo tiene que enviar. Por allá había también una respuesta de la DIAN, le elevaron la consulta, había una respuesta que pues obviamente no estaba tan bien justificada como pues uno esperaba, ni que estuviera tan clara la respuesta, pero en conclusión ellos estaban respondiendo de que sí se debía reportar con el devengo. Entonces, bueno, esas fueron pues como todas las opiniones encontradas y como les digo, grandes firmas, gente muy respetable, muy estudiosa, algunos salieron a decir que sí, otros salieron a decir que no, respetables las opiniones desde todo punto de vista, con muy buena fundamentación desde el punto de vista de lo jurídico, de la normatividad. Nosotros tuvimos el acompañamiento en uno de las secciones de estudio, en un grupo de estudio al que asisto los jueves, del exgerente de facturación electrónica, el doctor Mario Márquez, en la que pues él nos decía, miren, es que de verdad no se puede tomar una posición ni para un lado ni para el otro. Ahora, si usted las reportó, pues bueno, usted está cumpliendo. Si usted no las reportó, también tiene una forma de cómo salir y defenderse. Entonces, pues realmente aquí ya el punto está en que uno como contribuyente, pues, ¿qué decidió hacer? Ahora, nadie está obligado a lo imposible y también fue pues una opinión de una persona bastante respetable a la que pude tener acceso y él decía, miren, es que si su proveedor tecnológico no tiene el desarrollo y o sea, usted no puede por otro medio hacer la transmisión porque pues, obviamente usted no se va a ir a cambiar un software contable en menos de 5 días, ¿cierto? Para poder cumplir con el reporte, si su proveedor tecnológico no tenía el desarrollo para poder transmitir esta información, usted no se podía ir en 5 días a implementar otro software. Realmente nadie está obligado a lo imposible. Entonces ahí también pues obviamente había pues como otra herramienta
para uno poder tomar esa decisión de si reportar o no reportar. Y pues obviamente, como les digo, hay casos en los que pues nadie está obligado a lo imposible porque usted operativamente no tenía la forma ni tenía cómo hacer esa transmisión. Entonces, realmente, colegas, ya el tema de si lo reporto o no lo reporto, pues quedó a decisión del contribuyente, y de si lo reporté o no lo reporté, pues también obviamente tendremos pues las respectivas herramientas de defensa a la hora pues de que la DIAN salga a decir o salga a dar una opinión en contrario. Sin embargo, pues obviamente no era claro, no está establecido en la resolución 13 como tal, que es la que pues obviamente nos está regulando la doctrina, que nos regula todo lo que es el tema de nómina electrónica. Y de hecho, si uno va a mirar el anexo técnico, inicialmente yo me fui a mirar el anexo técnico de la resolución 13 y allá dice pago de cesantías y dice pago de intereses de cesantía. No me dice cesantías consolidadas ni intereses consolidados. Pero pues obviamente esta doctrina por parte de la DIAN pues también está dejando en claro, incluso pues acá nos está diciendo hasta los campos y toda esa parte, pero pues obviamente ya dependerá pues de lo que vaya a resultar, de lo que salga a decir con la DIAN. Como les digo, o sea, lo que uno espera es que, pues, si lo reporté o no lo reporté, pues al final la DIAN no vaya a salir a sancionar por eso, porque, pues obviamente, hubo quienes preferimos pecar por exceso que por defecto, ¿no? Entonces, pues obviamente, si uno lo mira desde el punto de vista de la afectación a la administración tributaria, que generalmente es pues como el hecho generador de las sanciones, de las del 651 del Estatuto Tributario, que son las sanciones de información exógena, pues allá pues obviamente repercute el tema del daño a la administración tributaria. Entonces pues uno dice, bueno, venga, pero es que si yo se lo reporto, de pronto no le hago daño, pero si se lo dejo de reportar y si había que reportarlo, pues entonces sí le estoy haciendo daño. Sin embargo, pues como les digo, o sea, realmente el tema acá es pues de tener tranquilidad de que de pronto la decisión que se tomó se haya tomado pues con base en una información que luego me permita a mí defenderme, por decirlo de alguna manera. Y yo pensaría que pues la DIAN, dado que no había una claridad como tal, dado el tema de la jerarquía de las normas, pues no vaya a salir a sancionar como tal, de pronto sí salga a hacer alguna claridad frente a este reporte, o si simplemente irá a guardar silencio. Entonces, ahí hay un tema, por ese tema de la decisión de si reportar o no reportar. Y por el otro lado es que si yo reporté, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? El 30 de enero, cuando pague los intereses de cesantía, y antes del 16 de febrero, del 14 de febrero, que tengo que hacer el pago de las cesantías, ¿cierto? Entonces, pues ahí ya también, derivado de esa decisión, pues yo ya digo, si yo ya reporté allá el devengo, no puedo volver y reportar el pago, porque entonces me va a quedar eso doble. Entonces, pues sí tenemos urgencia de que la DIAN se pronuncie referente a ese tema. Yo sé que ya hay varias consultas elevadas, que estamos esperando la respuesta para que pues efectivamente podamos saber cómo proceder en cuanto a lo que es el tema ya de los pagos como tal, en caso de que pues hayamos atendido esta norma que nos decía que teníamos que reportar con el devengo. Bueno, colegas, esto fue lo que les traje hoy. Vamos a ver un poquito aprovechando acá. Ahora revisamos las últimas preguntitas que tengamos por acá. Bueno, recuerden que los estamos invitando a nuestro taller de cierre contable y fiscal que se va a elaborar pues por el tema de lo que es la coincidencia de horarios. Nosotros transmitimos acá una hora, en Ecuador transmiten a otra hora, ¿cierto? Tuvimos que cambiar la fecha, estaba establecido para el 28 y 29 de enero. Logramos pues obviamente agendar una nueva fecha que es para el 11 y 12 de febrero, entonces pues me permito invitarlos nuevamente a nuestro taller de cierre contable y fiscal. De pronto quienes estuvieron la semana pasada pudieron mirar pues obviamente esos temas que vamos a tratar. Espérenme, yo miro si por acá tengo la presentación que vimos hace 8 días y bueno, les comparto un poquito de lo que vamos a ver en esa presentación del cierre contable y fiscal.
que pues obviamente es muy oportuno por estos momentos, dado pues que estamos en nuestra época, ¿no? En la época del cierre como tal, y que pues es bastante oportuno. Espérense que realmente no sé qué se me hizo el archivo, ya lo estoy buscando. Cierre contable. Bueno, ya lo encontré. Vamos a revisarlo un poquito. Venga, yo les comparto nuevamente la pantalla y lo miramos rápidamente. Listo, entonces por acá pues son unos puntos claves. Esto es un resumen prácticamente de todo lo que vamos a ver en el taller. Tenemos por acá pues que obviamente uno de los primeros puntos y de los primeros pasos es la validación del marco técnico normativo que debo estar ejecutando, ¿cierto? Que debo tener implementado en la entidad. Después de eso tenemos que hacer una evaluación de la hipótesis del negocio en marcha, y este es un tema que está cobrando muchísima, pero muchísima importancia, entre tantas otras cosas. Es para definir si efectivamente debo aplicar el marco técnico normativo con referencia a las normas internacionales o si lo debo hacer con otro marco técnico normativo, como es el de las empresas en liquidación, ¿cierto? El decreto 2101. Tenemos por acá unos tips en cuanto a lo que es el tema de la contabilización de los deterioros, en cuentas por pagar, en cuentas por cobrar, en inventarios, en intangibles, en inversiones, que obviamente esto lo vemos detallado paso a paso en lo que es pues el taller como tal. Tenemos unos ajustes en estimaciones contables, ¿cierto? Lo que son las vidas útiles, el ajuste de las provisiones, los ajustes por valor razonable, los ajustes que debo realizar por el cálculo del valor neto de realización para los inventarios. Tenemos unos ajustes de cierre fiscal como tal, que es la asignación de costos indirectos como gastos cuando no estoy haciendo el uso pleno de mi capacidad instalada, o sea que mi producción no es normal, entonces no puedo mandar todo eso al costo y afectar mis márgenes, sino que los debo reconocer como gastos. El ajuste del valor razonable de los activos y de aquellos que yo tengo clasificados como propiedades de inversión. La depreciación de los activos fijos y establecer si tengo diferencias frente a lo que es los marcos técnicos normativos frente a lo que es la norma fiscal. El impuesto diferido por pérdidas fiscales, los ajustes del impuesto diferido, la reclasificación de activos en caso de que esté en grupo 1, los que son mantenidos para la venta, la legalización de todas esas cuentas de anticipo, que eso sí es tan primordial en las empresas, hacer esa depuración. La contabilización de subvenciones, entonces revisar si efectivamente esos auxilios que se recibieron a la nómina, a la prima, se contabilizaron pues de manera correcta. Los registros o revelaciones de provisiones y contingencias, entonces cuando tengo que revelar, cuando tengo que efectivamente registrar, en las condiciones de remoto posible y probable, ¿cierto? Unos ajustes por diferencia en cambio, una conciliación de las cuentas del impuesto diferido, un cálculo y contabilización del impuesto diferido como tal, el cálculo y la contabilización del impuesto corriente. Con el tema del impuesto corriente yo siempre hago la observación, y es que cuando uno llega a empresas pequeñas, sobre todo las pymes, ¿cierto? Uno encuentra que la contabilización del impuesto de renta no la hacen en el periodo al que corresponde, o sea, no lo hacen con devengo, sino que lo hacen con el pago. Y entonces uno dice, Dios, qué horror con esto, ¿cierto? Entonces, el impuesto corriente se debe calcular y se debe reconocer en el periodo, o sea, en el periodo al que se asocia. Sí, sí. Yo silencio los micrófonos, que a la gente se le olvida que estamos todos acá escuchando. Bueno, tenemos unas conciliaciones, ¿cierto? Entonces, dentro de esas conciliaciones que realizamos antes del cierre, pues obviamente usted ya las debió haber ejecutado, porque son conciliaciones que se realizan antes de pagar los últimos impuestos. Entonces, las conciliaciones del IVA, las conciliaciones de la autorrenta, las conciliaciones del impuesto de industria y comercio. ¿Por qué? Porque si la información es la misma, si es una misma empresa, ¿cierto? Pues todas estas informaciones, salvo las conciliaciones contables que haga, me deberían coincidir a nivel fiscal.
La revisión de soportes de costos y gastos, y con esto les recomiendo bastante. Por ejemplo, si ustedes van a la página de la DIAN por facturando electrónicamente, ustedes pueden descargar el Excel con todos los documentos emitidos y con todos los documentos que nos emitieron. Entonces, esta es una conciliación que uno puede ir y realizar. Y uno ya verifica y dice, bueno, pero es que esta factura yo no la tengo, esto no quedó validado. Entonces, les recomiendo hacer esa conciliación que es bastante interesante. La conciliación de las cuentas de nómina, entonces todo lo que es la conciliación de los parafiscales, la conciliación de todo lo que son las prestaciones sociales, las conciliaciones de retenciones en la fuente versus los libros, bueno, toda esta parte así bastante resumida que les traigo aquí, son todos los temas que nosotros tratamos en nuestro taller de cierre contable y fiscal, que lo vamos haciendo paso a paso, revisando la norma tributaria que nos dice, revisando desde el punto de vista contable cómo lo hacemos, mirando todos esos ajustes cuenta por cuenta a lo que tenemos que realizar. Entonces, bueno, súper invitados a este taller. Tuvimos inconvenientes la semana pasada con lo que son el tema de los enlaces que les compartimos para obtener información acerca del taller. Ya estamos trabajando, por favor, únanse al grupo de WhatsApp, que por allá les estaremos enviando la información para que, pues obviamente, se habiliten nuevamente los enlaces. Bueno, ¿qué más tengo por decirles? Vamos a mirar las últimas preguntitas que me hicieron por acá que no les respondí. Me están diciendo que si los pagos no salariales son base de cotización, si se hacen todos los meses, es decir, un bono mensual, sería base de cotización. Bueno, realmente, cuando yo les estoy diciendo en ese cronograma que deben establecer, que deben ir a revisar esa parte contractual, pues ese es un tema que deben ir a revisar con quien tenga el conocimiento de la norma, tienen que ir a validar toda esa parte. Entonces, ¿por qué? Porque pues de pronto desde acá para uno es muy difícil decir es salarial o no salarial, yo no sé cómo lo tienen justificado, no sé cómo quedó en el contrato, bueno, no sé por qué concepto lo dan. Entonces, pues es un tema que hay que ir a revisar al interior de cada una de las entidades y pues obviamente establecer si efectivamente es salarial o no es salarial. En algunas ocasiones no será salarial, pero tienes que revisar cómo lo tienes soportado, porque ahí lo que vale es cómo está soportado. Bueno, por acá tenemos una observación en cuanto a lo que es la pirámide de Kelsen y pues obviamente tenemos la misma interpretación, porque pues obviamente es un concepto que no va a estar por encima de lo que es una resolución, una norma mayor, por decirlo de alguna manera. Muchas gracias por la observación. Cuando un trabajador se liquida dentro del mismo mes, se debe reportar todas las prestaciones canceladas. Efectivamente, allí sí, Guillermina, tienes que reportar la liquidación como tal. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Bueno, esas son como todas las preguntitas que habían. Espero que les haya sido de utilidad esta información que les compartimos. Súper invitados a nuestro taller de cierre contable y fiscal. Les estaremos haciendo llegar la información de manera oportuna. Los invito a que se unan al grupo de WhatsApp nuevamente. Y bueno, solo me resta agradecerles. Tengo una manito levantada de alguien que se llama Marisol Agudelo. Marisol, si quieres puedes abrir tu micrófono y nos haces la preguntita que quieres hacernos. Marisol, te escuchamos. Bueno, al parecer Marisol tiene problemas con su audio. Listo, dale, escríbela Marisol, tranquila. Mientras tanto, muy buenas noches con toda la comunidad. Les saluda Alexander del equipo de Fácil Contabilidad. Les invito a que se unan a nuestro grupo de WhatsApp. Por ahí vamos a estar pasando la grabación del día de hoy y también por ese grupo vamos a estar enviando el material de la clase del día de hoy. Les voy a compartir el enlace para que se unan al grupo. Ahorita ya les acabo de enviar.
Quisiera que me ayuden confirmando, escribiendo el número 1, si es que recibieron el enlace. De igual forma, si tienen algunos colegas contadores que les interese esta clase, esta información que vimos el día de hoy, y también el material, compártales el enlace para que se unan al grupo y el día de mañana, en el transcurso del mediodía, estaremos compartiendo la grabación. Puedes continuar, Miri. Bueno, vale, Marisol nos dice que ya le di respuesta a su pregunta. Entonces, bueno, como les decía, espero que sea de mucha utilidad para ustedes esta información que recibieron. El video se va a subir a la página de YouTube de Fácil Contabilidad. Allá también los invito pues a consultar ya toda una lista de videos que tenemos en lo que es el tema tributario, el tema de normas internacionales, bastante detallado, con una metodología bastante amigable, así como nos gusta a nosotros los contadores, porque nosotros somos más del ejemplo, de ir y mirar cómo se hace, de normatividad. Entonces, bueno, los invito a consultar toda esa información que hay allá. Los invito pues a seguir en contacto con nosotros a través del grupo de WhatsApp. Y pues bueno, esta será una de tantas de las capacitaciones que nosotros programamos. Y bueno, cordialmente invitados a la siguiente. Me resta desearles un buen fin de semana y darles las gracias por haber destinado este tiempo para estar acá y bueno, para escuchar, para compartirles. Alexander, ¿estás compartiéndonos la pantalla? Sí, no estoy compartiendo. Bueno, Pues algún colega está compartiendo pantalla. Bueno, alguien está compartiendo la pantalla, pero es raro porque nadie tenía permisos. Bueno, entonces, colegas, muchísimas gracias por la atención y bueno, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Ellos lucharán por ese anhelado cupo por ser parte del selecto grupo de los mejores 11 imitadores de Colombia. Así que empecemos pues con el regional mexicano de Cristian Nodal. Veamos cómo le fue en la escuela. ¿Qué pasó? ¿Qué se está mal? Primera vez en riesgo. Por un lado bien, porque los obstáculos